Bienvenidos a esta charla canina, la número 45, que he titulado El lenguaje canino también está contextualizado. Esta charla sale de, por supuesto, y está inspirada en las experiencias que tengo con los alumnos, con las familias, y, y bueno, se la dedico como todo a ellos, ¿no? Porque son unos cracks. Concretamente, en este caso, era una friki del lenguaje y venía a esa primera sesión ya con bastante información o muy leída sobre ese tema, ¿no? Sobre el lenguaje canino, que es de agradecer, ¿vale? Lo primero, contexto y paralenguaje, ¿vale? El paralenguaje es ritmo, entonación, volumen, ¿vale? No es lo mismo decir anda ya payaso, como si fueras el loquendo, y decir anda ya payaso. Eso es el ritmo, la entonación, todo eso es paralenguaje, ¿vale? Pero otra cosa que no va sobre el paralenguaje, esto va sobre el contexto, es el contexto donde dices esa frase, ¿vale? Sin entrar en el paralenguaje, ¿vale? El paralenguaje, todos los detalles que rodea la comunicación, ese intercambio de información, en eso no voy a entrar. Digo que el lenguaje canino está contextualizado. Ejemplo, si yo por ejemplo digo anda ya payaso en una conversación entre amigos, no es lo mismo que si yo digo anda ya payaso en una conversación donde lo que tengo delante es el profesor de la universidad, el de cálculo infinitesimal, ¿no? Y estoy en una corrección de un examen, por ejemplo. No tiene nada que ver. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que el contexto donde emite la señal también es muy importante, y vamos a poner dos ejemplos, ¿vale? Ejemplo, o sea, cuando digo está contextualizado. Ejemplo número 1, que esto me pasa en directo en esta clase. Macho entra por la puerta del centro canino y resulta que ya era, bueno, había estado varias veces ya, no era la primera clase. Y dice su dueña, bueno, hoy está más estresado porque babea más. Y yo había visto lo que había pasado antes. Le digo, hombre, sí está más estresado, pero no porque tenga más miedo, era un caso de miedo, ¿no? No porque hoy tenga más miedo, sino porque se acaba de beber el pis de una hembra en celo. ¿Vale? Había salido una perra del centro canino y se había bebido su pis. ¿Vale? Al salir del coche, ese perro, ese macho, se bebió el pis. Empezó a generar una cantidad de baba, que además es una baba que tiene como siempre una densidad muy alta, que parece como si fuera nata, ¿no? De leche. Se puede coger con una cuchara. Y bueno, ya llegó a la conclusión de que ese día el perro estaba... o sea, ella decía que estaba más estresado, orientado a que tenía más miedo que en otras ocasiones. Evidentemente no. En el contexto en el que emite esa señal es por una cuestión hormonal, por el tonguing, de darse golpes, la orina de la hembra se la golpea contra el órgano vomeronasal y eso provoca un babeo de unas características muy claras. Que además los que tenemos machos enteros y conviven con hembras sabemos cómo es, ¿no? Por tanto, hay que tener siempre en cuenta el contexto. Cuidado con leer al perro independientemente del contexto, porque eso puede llevarte a errores graves, como en este caso, ¿vale? Ese perro posiblemente ese día era el que menos miedo tenía, porque estaba pensando en la hembra en celo. No estaba pensando en nada más, su cabeza solo tenía la hembra en celo, y eso no le daba miedo, ¿vale? Pero sí que había un babeo muy diferente y mucho más intenso que otros días. Y otro caso que me ocurrió es cuidado también con la morfología. Eso no tiene que ver con el contexto, sino con la morfología de cada perro y con la ontogenia de cada perro, ¿no? Porque, por ejemplo, perros como el Border Collie, voy a poner dos razas, como el Border Collie o el Malinois, la expresión que tienen del rabo, en muchas ocasiones van a meter el rabo entre las patas traseras, y eso mucha gente lo interpreta como miedo, ¿vale? En el caso del Border Collie, que es la raza que más conozco, y también tengo alumnos con Malinois, bueno, lo que ocurre es que en actividades donde el perro se concentra, normalmente mete el rabo. Ejemplo del Border Collie que se ve súper claro es cuando pastorean.
¿vale? Cuando pastorean, meten el rabo entre las patas traseras. Eh, vamos a ver, un lector de lenguaje canino poco experimentado y con poca experiencia con la raza, aunque tenga mucha experiencia en otras razas, puede llegar a la conclusión que pastorea con miedo, pero no pastorea con miedo. O sea, que habrá casos en los que se pastoree movido por el miedo. O sea, no digo que un perro que pastorea un coche, detrás de eso no haya miedo. No es algo general, ¿vale? Pero cuidado con también no tener en cuenta el caso individual, la morfología del perro, etcétera, ¿vale? Porque las razas que tienen la inserción del rabo bajo y que además pues muestran ese tipo de conductas de que al concentrarse, al aparecer actividades de concentración, como pueden ser ejercicios de obediencia, meten el rabo entre las patas, puede parecer que tiene miedo en ese momento, y lo que pasa es que se concentra en ese momento, ¿vale? Nada más, espero que os haya gustado esta charla canina y nos vemos a la siguiente. Chao.